Lección 1. Esplendor escénico. Hola Ana, me preguntaba si estarías interesado en acompañarme en una pequeña excursión de un día este fin de semana. Eso suena encantador. John, ¿dónde tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos explorar esa hermosa reserva natural en las afueras de la ciudad. ¿El que tiene increíbles rutas de senderismo y cascadas? Absolutamente. Me encantaría ir. Fantástico, esperaba que estuvieras dispuesto a hacerlo. El paisaje allí es realmente impresionante. Solo puedo imaginar. He oído cosas maravillosas sobre la belleza natural de esa zona. Es realmente bastante especial. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de visitarlo? Desafortunadamente, no, esta sería mi primera vez, pero estoy muy emocionado de experimentarlo. Bueno, te espera un verdadero placer. Las caminatas son relativamente fáciles, pero la recompensa es simplemente asombrosa. No puedo esperar. ¿Cuánto tiempo suele tardar en completar uno de los senderos principales allí? Por lo que he leído, la ruta más popular es de unas 3 horas ida y vuelta, pero podemos tomarnos nuestro tiempo y asimilarlo todo. Perfecto. Suena como el ritmo ideal para apreciar verdaderamente el entorno. Absolutamente. Entonces, planeamos salir alrededor de las 10 alto, m, del sábado. Eso funciona muy bien para mí. ¿Dónde te gustaría encontrarnos antes de emprender el viaje? ¿Qué tal si nos encontramos en el comienzo del sendero? De esa manera podremos comenzar la caminata de inmediato. Suena como un plan. Me aseguraré de llevar un buen almuerzo tipo picnic para disfrutar durante el camino. Excelente idea. Muy bien, entonces está todo listo. Tengo muchas ganas de que llegue esto, Ana. Yo también. Juan, esta será una aventura maravillosa. Nos vemos el sábado. Absolutamente, no puedo esperar. Que tengas un excelente resto de semana. Lección 2 o productividad estructurada. Buenos días, Ana. Quería hablar contigo sobre algo que me ha sido muy útil últimamente. Dímelo, siempre estoy ansioso por aprender sobre nuevos consejos y trucos de productividad. Bueno, me he esforzado por tener un horario más consistente y ha marcado una gran diferencia. Esa es una gran idea. Puedo ver cómo mantener una rutina regular realmente podría mejorar la concentración y la eficiencia. Exactamente, encuentro que cuando tengo un horario constante, me mantiene organizado y encaminado. Estoy de acuerdo. Es muy importante contar con esa estructura. Nos ayuda a mantenernos disciplinados y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Definitivamente, y no tiene por qué ser rígido, el simple hecho de dedicar ciertos bloques de tiempo a tareas específicas es muy útil. Absolutamente. Esa flexibilidad dentro de la estructura es clave. Previene el agotamiento y al mismo tiempo nos hace responsables. Exactamente, y me ha permitido ser más intencional sobre cómo paso mis días. Eso es fantástico. John, tener esa claridad y propósito en tu rutina debe ser muy gratificante. Realmente lo es. Siento que estoy haciendo mucho más, pero sin estrés. Es maravilloso escuchar eso. El equilibrio entre la vida personal y laboral es fundamental y un horario constante puede marcar una gran diferencia.
Absolutamente. Muy bien, probablemente debería irme, pero solo quería compartir ese consejo contigo. Me alegro mucho que lo hayas hecho, John. Es un gran recordatorio para mí para evaluar mi propio cronograma y ver dónde puedo introducir más estructura. Definitivamente pruébalo. Creo que te sorprenderá lo mucho más concentrado y productivo que puedes ser. Definitivamente lo tendré en cuenta. Gracias por la interesante charla, John. Disfruta el resto de tu día. Tú también, Ana. Hablamos pronto. Lección 3. Momentos conscientes. Hola Ana. Noté que últimamente te gusta mucho la meditación y la atención plena. Tenía curiosidad por saber más sobre esto. Absolutamente. Descubrí que esto cambió las reglas del juego para mi bienestar general. Es genial escuchar eso. ¿Qué te interesó en explorar esas prácticas en primer lugar? Bueno, me sentía un poco abrumada y agotada, así que decidí intentar incorporar más atención plena a mi rutina. Ya veo, eso tiene mucho sentido. Me imagino lo beneficioso que sería eso en tiempos estresantes. Definitivamente, realmente me ayudó a encontrar más calma y claridad, incluso en medio del caos de la vida cotidiana. Eso es maravilloso. ¿Cómo suele ser tu práctica de mindfulness? ¿Tienes una rutina específica? Intento empezar cada día con una breve sesión de meditación, aunque sea solo de 10 a 15 minutos. Creo que establece un buen tono para el día. Es un gran hábito tenerlo en práctica. Tener ese tiempo constante debe ser realmente fundamental. Absolutamente, y normalmente enciendo algunas velas, uso una estera de yoga y tal vez algunos aceites esenciales para crear una atmósfera relajante. Eso suena como el escenario perfecto para un momento de paz y atención plena. Debería intentar incorporar algunos de esos elementos. Lo recomiendo mucho. Los pequeños detalles sensoriales pueden marcar una gran diferencia en tu práctica de mindfulness. Maravilloso. Tendré que intentarlo. ¿Con qué frecuencia intentas incluir esas sesiones de meditación a lo largo de la semana? Mi objetivo es la práctica diaria, pero también me permito flexibilidad. Incluso unos minutos aquí y allá pueden tener un gran impacto. Ese es un enfoque realmente saludable. La coherencia es clave, pero también es importante ser amable consigo mismo. Exactamente, el objetivo es convertirlo en un hábito sostenible, no en algo que cause estrés adicional. Me encanta esa perspectiva. Muy bien, gracias por compartir tus consejos de atención plena, Ana. Estoy inspirado para intentarlo. Me alegro mucho de poder brindarte algunas ideas útiles, John. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta mientras comienzas. Lo haré, gracias de nuevo. Disfruta el resto de tu día y feliz meditación. Lección 4. Introducción de nuevas iniciativas. Buenos días a todos. Hoy me gustaría presentarles un nuevo proyecto que lanzaremos en la empresa. Eso es emocionante. John, ¿qué tipo de nueva iniciativa tienes en proceso? Bueno, después de mucha planificación e investigación, hemos decidido centrarnos en ampliar nuestros esfuerzos de sostenibilidad.
Esa es una maravillosa noticia. Me alegra mucho saber que la empresa está dando prioridad al impacto medioambiental. Absolutamente. Creemos que es crucial que empresas como la nuestra asuman un papel más activo en las prácticas ecológicas. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tipo de iniciativas sostenibles específicas implementará? Gran pregunta. Para empezar, haremos la transición a fuentes de energía renovables para nuestras operaciones. Ese es un primer paso fantástico. Reducir la huella de carbono de la empresa es muy importante hoy en día. Definitivamente, también estamos buscando revisar nuestros programas de reciclaje y gestión de residuos. Excelente. Todas esas son áreas vitales que debemos abordar. Estoy realmente impresionado por el alcance de este proyecto. Gracias, Ana. Esperamos que estos cambios no solo beneficien al medio ambiente, sino que también inspiren a nuestros empleados y clientes. Estoy seguro de que lo harán. Dar un buen ejemplo de responsabilidad social corporativa tiene un gran impacto. Exactamente. Muy bien, me aseguraré de mantenerte informado a ti y al resto del equipo a medida que avance esta iniciativa. Por favor, John, estoy muy emocionado de ver los resultados positivos que se derivan de estos esfuerzos de sostenibilidad. Maravilloso, agradezco tu entusiasmo. Muy bien, debería irme, pero gracias por tu tiempo. Por supuesto, Juan, estoy deseando apoyar este nuevo proyecto en todo lo que pueda. Que tengas un excelente resto de tu día. Tú también, Ana, nos vemos más tarde. Lección 5. Cultivando pulgares verdes. Buenos días, Ana. Quería sondearte la mente sobre algo relacionado con mi nuevo proyecto de jardín. ¿Un proyecto de jardín? Cuéntalo. John, estaré encantado de ofrecer cualquier información que pueda. Bueno, he estado investigando y planificando mucho, pero todavía me siento un poco inseguro sobre la situación del suelo. Ya veo, la calidad y composición del suelo son cruciales para un jardín próspero. ¿Qué has descubierto hasta ahora? Por lo que he leído, parece que una buena tierra para macetas con buen drenaje sería el camino a seguir. Absolutamente. Esa es una gran base, y probablemente también querrás complementarlo con un fertilizante líquido equilibrado. Buena decisión. Me preguntaba sobre el aspecto de los fertilizantes. ¿A qué tipo de proporción debería aspirar? Recomendaría algo así como una formulación 10-10-10 o 20-20-20. Esa proporción equilibrada de NPK dará a tus plantas un buen impulso nutricional. Excelente. Es muy útil saberlo. Quiero asegurarme de preparar mi nuevo jardín para que tenga éxito. Definitivamente, proporcionar las condiciones y los nutrientes adecuados para el suelo es clave, especialmente cuando estás empezando. Genial. Bueno, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de brindarme esos consejos de jardinería, Ana. Es todo tan nuevo para mí. Por supuesto, Juan, estoy feliz de compartir lo que he aprendido. La jardinería puede ser un pasatiempo muy gratificante. Tengo muchas ganas de ensuciarme las manos, por así decirlo. ¿Con qué frecuencia normalmente necesitas fertilizar?
Recomiendo aplicar el fertilizante líquido cada 2 o 3 semanas durante la temporada de crecimiento. Solo asegúrese de seguir las instrucciones del paquete. Maravilloso, es bueno saberlo. Muy bien, debería dejarte ir. Pero gracias de nuevo por el consejo de jardinería. Cuando quieras, Juan, me emociona saber sobre el progreso de su jardín a medida que lo configura todo. Diviértete con ello. Definitivamente lo haré. Nos vemos luego. Anna. Lección 6. La resiliencia de Beethoven. Hola Anna, ¿sabías que incluso cuando Beethoven comenzó a perder la audición, continuó componiendo música excelente? Vaya, ¿en serio? No tenía idea de que fuera capaz de seguir creando obras tan hermosas a pesar de su pérdida auditiva. Absolutamente, es realmente notable cómo perseveró y superó ese importante desafío. Eso es muy inspirador. Ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para él, pero se negó a dejar que eso lo detuviera. Exactamente, incluso cuando su audición se deterioró, siguió dedicado a su oficio y a su visión artística. Ese tipo de determinación y pasión inquebrantables es admirable. Realmente habla del poder del espíritu humano. No podría estar más de acuerdo. La historia de Beethoven es un testimonio de la resiliencia de la mente creativa. Definitivamente, simplemente demuestra que incluso frente a la adversidad, los verdaderos artistas encontrarán una manera de expresarse. Absolutamente, su música siguió evolucionando e innovando, a pesar de las limitaciones físicas que enfrentaba. Eso es realmente impresionante. ¿Crees que su pérdida auditiva realmente influyó en el estilo y la emoción de sus obras posteriores? Esa es una gran pregunta. Muchos estudiosos creen que así fue, de formas fascinantes y complejas. Fascinante. Me encantaría saber más sobre cómo sus luchas personales pueden haber dado forma a la profundidad y la intensidad de sus composiciones. Yo también, es una parte tan convincente de su historia como genio musical. Siempre estoy asombrado por su perseverancia y brillantez creativa. Yo también. El legado de Beethoven es un ejemplo verdaderamente inspirador del espíritu humano indomable. Absolutamente. Muy bien, probablemente debería irme. Pero gracias por esta charla tan estimulante, Ana. Por supuesto, Juan, realmente disfruté hablando del extraordinario viaje de Beethoven. Es tan inspirador. No podría estar más de acuerdo. Que tengas un excelente resto de tu día. Lección 7. Travesuras espeluznantes. Hola Ana, ¿estás emocionada por Halloween este año? Puedes apostar, me encanta toda la diversión y creatividad que viene con esta época del año. Aquí igual, hay algo muy caprichoso y divertido en disfrazarse. Definitivamente, es una gran oportunidad para que tanto niños como adultos den rienda suelta a su niño interior. Absolutamente, no puedo esperar a ver todas las ideas de disfraces inteligentes y creativas que se le ocurren a la gente. Yo tampoco. ¿De qué planeas disfrazarte este año? Todavía estoy debatiendo algunas opciones, pero me inclino por algo un poco espeluznante y misterioso.
Intrigante, un tema inquietante o sobrenatural podría ser realmente divertido. Sí, creo que sería un buen cambio de ritmo con respecto a los disfraces más alegres. Con seguridad, y definitivamente destacarías entre una multitud llena de superhéroes y princesas. Cierto, ¿y tú, ya has decidido tu disfraz? Estoy pensando en ir de bruja este año. El vestido negro, el sombrero puntiagudo y todos los accesorios parecen demasiado perfectos. Excelente elección, seguro que será espectacular. Tendrás que enviarme una foto cuando tengas el conjunto completo. Absolutamente, no puedo esperar para meterme en el personaje. Va a ser una maravilla. Estoy seguro de que así será, y lo mejor es que, después de que los niños se pongan sus disfraces, podrán ir a pedir dulces. Sí, la clásica búsqueda de dulces de barrio. Siempre me encantó eso cuando era niño. Yo también, es una tradición muy divertida. Todavía me mareo un poco cuando veo todos los pequeños fantasmas y duendes yendo de casa en casa. ¡Ay! Yo también. Hay algo tan alegre y nostálgico en ello. Definitivamente, muy bien. Probablemente debería dejarte ir para que puedas continuar con tu planificación de Halloween. Suena bien, ya estoy contando los días. Que tengas un resto de tu día espeluznante, John. Tú también, Ana, no puedo esperar a ver todas tus formas de brujería. Lección 8. Sugerencias picantes. Hola Ana, estoy pensando en hacer salsa para pasta casera este fin de semana. ¿Tienes alguna sugerencia de receta que pueda probar? La salsa para pasta casera suena deliciosa. Tengo una receta familiar fantástica que me encantaría compartir. Sería fantástico, Ana. Siempre estoy buscando ampliar mi repertorio en la cocina. Maravilloso. Bien. La clave para una salsa para pasta auténtica y realmente sabrosa es comenzar con tomates maduros de alta calidad. Entendido, eso tiene sentido. ¿Qué tipo de tomates sueles utilizar? Me gusta usar una mezcla de tomates pera y algunos tomates cherry o uva para darle más dulzura. Eso suena como un gran equilibrio. ¿Cuáles son algunos otros ingredientes imprescindibles? Bueno, definitivamente querrás saltear algunas cebollas y ajo como base. Luego me gusta agregar albahaca fresca, orégano y un chorrito de vino tinto. Oh, la adición de vino tinto parece que realmente profundizaría el sabor. Estoy tomando notas. Absolutamente, y no olvides dejarlo hervir a fuego lento durante un rato para que todos los sabores se mezclen. Es bueno saberlo. ¿Hay algo más que debo tener en cuenta a la hora de hacer la salsa? Tal vez considere asar los tomates primero para intensificar su dulzura natural, y asegúrese de probar y ajustar el condimento según sea necesario. Excelentes consejos. Muchas gracias, Anna. Me siento inspirado para entrar a la cocina y empezar a experimentar. Me alegro mucho de poder brindarte alguna orientación útil, John. Cuéntame cómo te queda la salsa. Servirá, estoy segura que con tus recomendaciones quedará absolutamente delicioso. Le agradezco que comparta su experiencia.
Por supuesto. Encantado de poder ayudar. Disfruta del proceso de cocción y buen provecho. Gracias de nuevo, Ana, nos vemos más tarde. Lección 9. Isleños del Pacífico Sur. Hola Ana, estaba leyendo sobre los pueblos indígenas de las Marquesas y Tahití en el Pacífico Sur, y su historia me pareció realmente fascinante. Eso es interesante. ¿Qué aprendiste sobre ellos que te llamó la atención? Bueno, por lo que deduje, eran personas notablemente altas y físicamente impresionantes. Vaya, eso es bastante notable. Solo puedo imaginar lo sorprendente que debe haber sido su estatura, especialmente en ese periodo. Definitivamente, los relatos los describen con una altura promedio de más de 6 pies. Increíble. Me pregunto qué factores contribuyeron a su excepcional altura y destreza física. Parece probable que fuera una combinación de su dieta nativa, su estilo de vida activo y quizás incluso algunos factores genéticos. Eso tiene sentido. Vivir en un entorno tan tropical y rico en recursos probablemente les dio una ventaja física real. Exactamente, y también eran conocidos por ser magníficos navegantes y marinos, que atravesaban las vastas aguas del Pacífico Sur. Eso es tan impresionante. El nivel de habilidad y conocimiento requerido para ese tipo de viajes en mar abierto es realmente notable. Absolutamente, eran verdaderamente un pueblo extraordinario, con una rica herencia cultural que me fascina. Puedo ver por qué su historia captaría tu interés. Una combinación única de destreza física y experiencia marítima. Definitivamente, también tengo muchas ganas de aprender más sobre sus tradiciones, arte y estructuras sociales. Sería fascinante profundizar en ello. Las culturas indígenas de esa región tienen una historia tan cautivadora. En efecto, muy bien, probablemente debería dejarte ir, pero gracias por hablar sobre esto conmigo, Ana. Por supuesto, Juan, siempre disfruto aprendiendo sobre nuevas culturas y perspectivas históricas contigo. Asimismo, nos vemos más tarde. Lección 10. Hacer un picnic con un propósito. Buenos días, Ana. Qué día tan glorioso para hacer un picnic, ¿no crees? Absolutamente. Juan, estoy tan emocionada, pero ya sabes. Hoy no vamos a hacer un picnic normal, ¿verdad? Así es, tenemos planeado un evento especial. Tengo muchas ganas de que llegue. Yo también, no puedo esperar a salir al aire libre y disfrutar de una buena comida con un propósito. Exactamente, este no es un picnic cualquiera, lo estamos usando como una oportunidad para retribuir a la comunidad. Definitivamente, me encanta que estemos convirtiendo esto en un evento benéfico. ¿Qué tenías en mente? Bueno, pensé que podríamos empacar algo de comida y suministros adicionales para donarlos al refugio local. Maravillosa idea. Estoy seguro de que realmente apreciarían el apoyo, especialmente ahora que el clima se está calentando. Absolutamente, y también estaba pensando que podríamos recolectar ropa o artículos para el hogar en buen estado que la gente quiera donar. Eso es brillante, John. Es una excelente manera de ordenar y ayudar a quienes lo necesitan al mismo tiempo.
Exactamente. Quiero que este picnic sea algo más que disfrutar de buena compañía y buena comida. No podría estar más de acuerdo. Es la oportunidad perfecta para difundir un poco de bondad y marcar una diferencia real. Definitivamente. Muy bien. Ya tengo la cesta de picnic empacada y lista para usar. ¿Salimos? Sí, hagámoslo. Estoy muy emocionado de ver cuánto podemos recaudar para apoyar a la comunidad local. Yo también. Este será un día maravillosamente significativo. Adelante con el picnic. Lección 11. Lluvia de ideas por una causa. Hola Ana, quería hablar contigo sobre esa idea que discutimos la semana pasada. Absolutamente, John. He estado pensando mucho en ello y estoy muy emocionado de sumergirme en ello. Maravilloso, me alegro de que todavía estés a bordo. Creo que este podría ser un proyecto realmente impactante. Definitivamente, ¿qué tenía en mente en términos de próximos pasos? Estoy ansioso por poner la pelota en marcha. Bueno, creo que lo primero que deberíamos hacer es programar una reunión para desarrollar los detalles y generar más ideas. Suena como un gran plan. ¿Cuándo funcionaría mejor para usted? Estaré libre prácticamente en cualquier momento la próxima semana. Veamos, ¿qué tal el martes por la tarde? ¿Te sirve las 2 en punto? Perfecto. Me funciona genial. Bloquearé ese tiempo en mi calendario. Maravilloso, tengo muchas ganas de profundizar en esto y elaborar un plan sólido. Aquí igual, ya puedo imaginar el impacto positivo que podría tener esta iniciativa. Yo también, muy bien, me aseguraré de enviar una invitación a la reunión con todos los detalles. Suena bien, estaré atento a eso. Esto va a ser muy emocionante. Absolutamente, está bien, te dejaré ir por ahora, pero te veré el martes. Perfecto, no puedo esperar. Nos vemos luego. John. Tú también, Ana, que tengas un excelente resto de tu día. Lección 12. Ampliando la familia. Hola Ana, estaba leyendo este artículo inspirador sobre cómo esta organización sin fines de lucro busca constantemente extender y agrandar su familia. Vaya, eso es realmente fascinante. Me encanta la idea de trabajar intencionalmente para hacer crecer y mejorar una comunidad de esa manera. Absolutamente, parecen tener un enfoque muy holístico y de apoyo, no solo brindan servicios, sino que realmente alientan a las personas. Eso es tan admirable, debe marcar una gran diferencia en las vidas de aquellos a quienes pueden llegar y con quienes pueden conectarse. Definitivamente, el artículo destacó cómo se centran en construir relaciones significativas y fomentar un sentido de pertenencia. Este es un aspecto tan importante que a menudo se pasa por alto. Crear esa comunidad unida puede ser verdaderamente transformador. No podría estar más de acuerdo, va más allá de satisfacer las necesidades básicas, se trata de nutrir a la persona en su totalidad. Exactamente, e imagino que eso cultiva un maravilloso ciclo de apoyo y empoderamiento dentro de la organización. Definitivamente,
Parece que tienen una misión muy intencional y basada en valores en su esencia. Eso es muy inspirador. Me encantaría saber más sobre sus programas e iniciativas específicas. Yo también tengo mucha curiosidad por profundizar en cómo están realizando este trabajo a nivel práctico. Absolutamente, es el tipo de enfoque que creo que podría replicarse y tener un gran impacto en comunidades de todo el mundo. Acordado, me siento motivado a ver si hay organizaciones similares en nuestra área con las que podríamos involucrarnos. Es una idea maravillosa, John. Asociarse con un grupo como ese podría ser increíblemente gratificante. Definitivamente, muy bien. Tendré que investigar un poco y ver qué opciones existen. Esta ha sido una charla realmente inspiradora. Me alegra mucho que hayas compartido esto conmigo, John. Es el tipo de historia que realmente te recuerda el poder de la comunidad. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Vale, probablemente debería irme, pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo para hablar de esto conmigo. Por supuesto. En cualquier momento, espero saber más sobre lo que encuentre en su investigación. Servirá. Que tengas un buen resto del día, Anna.